Bandita, bienvenidos a un capítulo más de Comunidad Mural. En esta ocasión nos acompaña un gran artista del Estado de México, mi estimado Heleno, Juan Carlos Heleno. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Me llamo Juan Carlos Hernández Heleno, vengo de la comunidad de Santa María de Tarasquillo, en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Pues mi experiencia en este encuentro pues, ha sido placentera, como en el sentido artístico y en el sentido de conocer un poco más sobre Jacala. Es la segunda vez que vengo a pintar por acá. Y es una segunda experiencia, ¿no? No es como la vez pasada, que a lo mejor solo vinimos a pintar y no conocimos más lugares de aquí mismo, del municipio, y en esta ocasión tuve la oportunidad de conocer más sitios que son muy bellos y se nota que hay mucha naturaleza todavía virgen dentro de la comunidad y de las comunidades. Eso me pareció muy importante como dentro de esta experiencia nueva dentro del mismo municipio, y dentro como de la experiencia artística me llevó un buen sabor de boca, porque creo que a comparación como de la obra anterior que había dejado hace 2 años, sí noto como un cambio, a lo mejor en composición, en formas, en la parte artística, y eso es como una retroalimentación propia, ¿no? Y eso me agradó mucho. También he visto el trabajo de otros compañeros que también ha evolucionado, ha cambiado, y pues también las temáticas creo que son importantes como para ese tipo de procesos, ¿no? Donde tienes que cambiar de alguna manera los sentidos artísticos, los sentidos de técnica, de econometría, de todo, ¿no? Entonces creo que eso hasta el momento fue lo que observé. ¿Qué opinas de los temas que se tocaron en este encuentro? Más que nada, pues, de las cuestiones culturales que se tocaron. ¿Cuál ha sido tu visión a partir de esto, y cómo crees que ha repercutido o cómo lo ve la gente de este lugar? Creo que las temáticas están chidas, en el sentido de que son rescates de cultura, de costumbres, tradiciones de la región. Lo que sí a lo mejor he visto que ha funcionado, que no digo que no funcione, pero que sí es un poco tedioso para algunos artistas, es que a lo mejor nos digan a quién pintar y qué pintar, ¿no? Eso creo que es un poco tedioso, porque hay artistas que pues quieren expresarse de una forma más libre, y creo que eso sí limita un poco la cuestión artística y estética de algunas obras. Entonces creo que si en algún momento se hace otro evento, otro festival, otro encuentro, sería importante como tocar ese tema de una expresión libre dentro del arte, siempre y cuando ustedes manejen las temáticas como dentro de la cultura de Jacala o de la región de aquí de la Sierra Gorda, pero sí creo que debería de haber una expresión artística más libre, ¿no? Dentro del encuentro y de las obras, porque entiendo esta parte como de resaltar a la gente que a lo mejor nunca se les ha dado ese valor, pero muchas veces limita al artista a retratar a alguien, ¿no? Entonces caemos en el cliché de hacer de nuevo retratos y no experimentar esta composición artística dentro de las obras, ¿no? Creo que es importante también resaltar como la parte tecnológica, cómo va cambiando el sentido hasta la fecha de muchas obras, por ejemplo de nosotros como murales y como muralistas, que se vuelve efímero. Al final de cuentas toda la vida y todo el tiempo hemos sido efímeros, ¿no? Pero las obras artísticas se han convertido ahora todavía más efímeras, y creo que cuando haya una expresión más libre dentro de las obras, va a haber menos efímero, ¿no? Va a ser menos efímero, va a haber una expresión más única y una expresión artística más libre para el artista, y va a estar más a gusto, ¿no? Entonces, creo que también es una parte importante dentro de cuando estás haciendo una obra, que aunque te tardes un mes, pero a ti te gusta lo que estás haciendo, tú disfrutas ese mes, ¿no? Pero si tú trabajas una semana y en una obra donde
pues no te gusta a quién estás retratando o el tema que te impusieron, es una semana tediosa, ¿no? Y hasta cierto punto te aburres. Claro, como que se vuelve así como de tengo que hacer esto porque esto es lo que quieren, ¿no? Y deja de ser una expresión propia. Es más o menos la intención detrás de... Sí, claro, y bueno, por lo menos he tenido la oportunidad de estar en algunos otros eventos donde muchas veces ya nada más nos ponen la temática y pues tú la tienes que desarrollar. Y ha sido una buena experiencia porque como son eventos que se hacen por primera vez, pues no tienen la experiencia y muchos murales o muchos muralistas que van a estos eventos dejan a veces hasta sus mejores obras hasta ese momento, ¿no? Y creo que es mucho porque como no les imponen un nombre que ya tiene un peso y que a fuerza se tiene que parecer a esa persona, y hay una expresión más libre. Dentro de las obras hay más creatividad, hay más colores, hay un juego mayor dentro del espacio público y de la obra, dentro de la fachada que se vaya a hacer, o de la barda aislada, o como se pueda observar, pero sí hay una libertad mayor dentro del artista, ¿no? Y muchas veces hasta es más fotografiable porque es más expresiva, es más estética, y a veces es totalmente ya inmersa en estilos pictóricos actuales, y muchas veces cuando haces un retrato te ves a la necesidad forzada de hacer que se parezca al personaje, ¿no? Entonces es un poco complejo en el sentido social político, porque pues entiendo que tienes que retratar a un actor social político importante dentro de las comunidades para que la gente se adueñe y diga, yo quiero uno así en mi casa, ¿no? Entonces entiendo la parte como evolutiva dentro del evento, y creo que de las obras que hicieron en el primer encuentro aún he visto algunas que sí son muy libres y no, como que no sabían todavía por dónde irse, y se ven todavía más artísticas que las que ahora se han hecho, ¿no? Pero ahora ya se ven más profesionales las obras, aunque a lo mejor sí son retratos, a lo mejor sí son como una temática muy específica, pero ya se ven más profesionales los trabajos y sí tienen un impacto mayor dentro de los espacios, ¿no? Muy bien. Digamos que de alguna manera el hecho de que tú tengas que trabajar sobre un retrato, eso ya es uno de los primeros límites que se pone al desarrollo artístico, ¿no?, de tu obra. Podríamos pensarlo en este sentido. Porque yo sé que muchos artistas en su obra general no trabajan retratos. Y entonces, digamos, cuando te dicen, es que tiene que ser tal persona, tú dices, chin, ya eso me está quitando parte de toda la creación que pensaba o planeaba presentar dentro del mural. Entonces, sí, porque creo que dentro del ámbito artístico, pues cada uno trae ideas, ¿no? Y trae un sentir, a lo mejor una forma que dice, yo quiero hacer puntas de maguey, ¿no? Es lo que ahorita siento y quiero hacerlo. Entonces de repente que te toque el tema de plantas medicinales o de algo muy distinto a lo que tú traes de sentir, pues sí es un poco complejo, ¿no? Muchas veces también lo que funciona dentro de las comunidades son los temas religiosos, pero pues casi a ningún artista le late pintar esos temas, ¿no? Pero son de los temas más importantes y creo que hay ya ciertos artistas que lo han entendido y pues ya le pegan más a eso, ¿no? Entonces creo que sí es como un poco complejo el decidir un tema dentro de un evento, porque muchas veces el artista se ve limitado a que, chin, me tocó una panadería, ahora tengo que pintar pan, ¿no? O sea, es como también esa parte compleja de cómo hacer una convivencia dentro con el mismo dueño de la barda, ¿no? O sea, sí llega un punto donde a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Esta es tu barda, pero el dueño te dice, solo quiero que pintes este pedazo, ¿no? A lo mejor tú traes un sentir de querer pintar todo, pero si hay una limitante como esta, pues sí acorta, ¿no? Todo. Tienes que estar preparado para estos cambios complejos para algunos artistas, porque pues con la experiencia ya vas aprendiendo, ¿no? Cómo resolver este tipo de situaciones, pero para banda que a lo mejor no está acostumbrada
a formatos distintos, sí es algo complejo y también a este formato de convivir con una familia, ¿no? Con la que te toque pintar o con un espacio público donde a lo mejor no estén acostumbrados a observar algo distinto, ¿no? Muy bien. En la cuestión del mural que hiciste particularmente en este encuentro, ¿cómo, obviamente pues se te asigna un tema, cómo desarrollas tú tu obra, cómo la generas y cómo dices qué elementos sí colocar, qué elementos no, para resaltar el tema principal? Pues creo que yo lo trabajo más desde la parte de investigar, y es que eso es lo que trato de hacer siempre, pero ahora últimamente he estado haciendo un ejercicio de recopilar imágenes, ¿no? Desde que me dijeron qué tema me tocaba, me dijeron barro, entonces yo no sabía si barro de construcción, barro de alfarería o qué onda, ¿no? Entonces ya pregunté y se tardaron en contestarme. Entonces yo me puse a investigar sobre eso, ¿no? Sobre el barro en general. Entonces encontré mucha información de cómo en la historia del arte universal se considera que el primer contacto que tuvo el ser humano para hacer arte fue el campo, ¿no? El arar, el hacer un surco, cómo generar una línea dentro de un espacio que es como la tierra, dentro de las milpas. Y cómo llegaron también a esa conclusión, ¿no? Por medio de varios procesos, y después de todos esos procesos, cómo también combinar elementos naturales como el fuego, el agua y la tierra para generar barro, ¿no? Y muchas veces también hierba o plantas, porque mucho barro se le combina con otros sedimentos y otras plantas para poder hacer que sea una mezcla más sólida, pero siempre se le combina el agua, ¿no? Y se calienta con fuego para poderlo quemar. Entonces ese fue como un análisis que hice de cómo combinar los elementos naturales y generar el barro, ¿no? O sea, cómo puedes hacer que cambie una forma como la tierra solo con ponerle calor, cambiarle la temperatura, cambiarle el estado de la misma materia de tierra a lo mejor seca, dura y tenga humedad, y comenzarla a convertir en otra cosa, ¿no? O sea, a partir de eso comencé a hacer un proceso de entender cómo son las formas dentro de esa actividad. Entonces ya cuando me contestaron de qué tema específico me tocaba, me dijeron que era alfarería. Entonces me puse a ver videos, cómo se trabaja el barro, no en específico en Jacala, pero sí en algunos otros lugares, cómo eran los talleres de alfarería, cómo eran las posiciones para poder trabajar. Entonces, cuando me mandaron ya fotos específicas de una persona que se dedicaba aquí en el municipio de Jacala a este oficio de la alfarería, noté varias posiciones, ¿no? Y una de las más importantes es cuando están sentados y tienen en su mano una olla ya preparada, ya quemada, y es un molde para poder hacer en serie, ¿no? Estas obras que ya se convierten en un sustento para ellos en su oficio. Y las formas que regularmente ocupan siempre son círculos, ¿no? Círculos. Y ya sea un jarro, ya sea un cántaro, ya sea una olla. Entonces también por eso dentro de la composición de la obra está esta parte de una vista, pues se puede decir que en perspectiva de las ollas y de los jarros y de lo que pinté, y de los comales de barro, para que se note esta forma circular, ¿no? Que al final de cuentas es parte del proceso del barro y dentro de esta región. Y dentro de las posiciones del trabajo, una de las más importantes para producir en serie es tener el molde en tu mano e ir moldeando encima de esa, ¿no? Con el barro fresco ya preparado previamente. Y también pues escuchar esta parte como de la fauna, ¿no? Porque dentro de lo que investigué, encontré que muchas veces las figuras de barro que han encontrado en Mesoamérica se basaban en animales de la misma región, en la forma de los animales, las formas de las manchas, en la forma de los pelajes. Entonces, con esa información, pues traté como de preguntar qué animales había más cerca y como más exóticos o extraños que se puedan avistar por aquí, pero que sí existen. Es como el jaguar, el jabalí y el armadillo, en el sentido de un animalito que muchas veces ya está, pues sí, yo quiero pensar que ya está en peligro de extinción, porque he ido a muchos lugares donde decían o me dicen, ¿no? Que ya no hay,
Y pues Jacala no es la excepción, ¿no? De que antes había más y ahora ya hay menos, ¿no? Sí, ya son más escasos. O que casi ya no los ven. Entonces también como esa parte de la fauna en resistencia, por eso lo puse en la olla, ¿no? Como dentro de la olla durmiendo, porque pues es como una olla, ¿no? Un animal como ellos que pues si te descuidas se te cae la olla y se te rompe. Un animal si lo descuidas, igual, ¿no? Si lo consumes en exceso, pues llegas al punto de extinguirlo. Muy bien. Pues Bandota, muchas gracias por compartirnos esta experiencia que has vivido en estos días y del cómo generas tu obra. Quisiera, antes de que nos despidiéramos, que nos regales algún mensaje para la banda que se está empezando a dedicar al tema de los murales, y también si nos pudieras platicar un poco sobre el próximo encuentro, que se me hace un tema muy interesante, del encuentro al que vas a participar y del que entiendo son también organizadores. Desde ya hace bastante tiempo organizamos encuentros parecidos, ¿no? Muchas veces los hacemos con menos personas, a veces 5, 6. Esta vez yo creo que va a ser la vez que vamos a llevar a más banda. Vamos a hacer 19 murales en un número aproximado, y va a ser en el estado de Morelos, en Amilcingo, y es con la temática del Frente de Pueblos en Resistencia en contra de megaproyectos en esta región de Amilcingo, ¿no? En esta región en específico hay un proyecto de una termoeléctrica y una hidroeléctrica, que el plan, en resumido todo, es unir todos los ríos y riachuelos, arroyos, canales, drenajes en uno solo, y en ese solo a llevar el agua por presión para poderla llevar a la termo y luego a la hidro, y en ese proceso generar energía eléctrica para la industria del sur del Estado de México y para la industria de Morelos, con la con la ventaja, según el gobierno federal y pues también empresarios, de que va a haber energía limpia, ¿no?, para el Estado de Morelos, y que ya no van a estar de la CFE. Pero este proyecto se piensa más para la industria como Coca-Cola, Bonafont, todas estas industrias que consumen mucha energía y que pues no les conviene tener sus máquinas paradas, ¿no?, sino tener energía limpia, lo más limpia posible, para que no les den tanto mantenimiento, ¿no? Es un plan gigantesco, porque no solo es recaudar agua por recaudar agua, sino desde las faldas de los volcanes del Popo y del Ixtla, jalar toda esa agua, ¿no?, y generar estos proyectos, que ellos les llaman proyectos, pero realmente son megaproyectos que afectan a las poblaciones, ¿no? Porque a consecuencia también de esto traen gasoductos, traen esta parte también de que la energía no se va a quedar para el pueblo. Ya también están pensando en proyectos de eólicas en los cerros. Entonces la compra de los terrenos para poder hacer todavía más fraccionamientos. Entonces sí es algo súper complejo, que pues los activistas de esta región pues han sufrido, ¿no? Y han sufrido hasta la muerte, y pues al final de cuentas estas tierras y estos pueblos son los pueblos donde comenzó la Revolución Mexicana, son las tierras de Emiliano Zapata, y es donde siguen, ¿no? Siguen los gobiernos, siguen los que tienen más dinero queriendo pues llevarse, ¿no?, lo que es del pueblo. Y pues la gente pues muchas veces pues no es que esté dormida, sino que pues tienen demasiado poder los que sí realmente tienen poder, ¿no? Entonces este movimiento o este evento es para ayudar un poco, ¿no? Nosotros sabemos que con eso no se va a resolver mucho, pero sí se va a dar a conocer y a volver a refortalecer estos movimientos sociales, porque pues por las mismas amenazas de muerte para los que todavía siguen vivos, pues es complejo, ¿no? Y no han encontrado como la forma de continuar con este tipo de temáticas, y pues los murales, la pintura es una de estas formas de poder volver a retomar, ¿no?, la lucha social. Y es complejo, es bastante complejo hasta de explicar, ¿no?, porque realmente es una experiencia que tienes que vivir. Era como lo que te comentaba hace ratito, que no son eventos
iguales a estos, ¿no? Son eventos totalmente distintos porque pues, atacan una problemática que afecta a la sociedad, ¿no? Que vive en esas regiones, podríamos decirlo. Y aparte pues corre peligro tu vida también, ¿no? Claro, o sea, esa parte hay un plus ahí. De que evidencias quién eres, qué estás haciendo. Hay mucha banda que por eso de que se dedican también a este tipo de pintas y lo hacen de manera anónima, ¿no? Entonces esa es una de las formas, pero también la otra forma es evidenciar todo, ¿no? Así soy tal persona, si me ocurre tal cosa, hago responsable a tal gobierno, ¿no? Entonces sí es bastante complejo porque pues no solo es con los gobiernos, ¿no? Sino es en general con la violencia que ya existe en el país y que hemos normalizado, y con este tipo de eventos tratamos de mitigar ese tipo de temas, ¿no? Así como algunos trabajan como en células en las organizaciones, pues también nosotros tenemos que trabajar de una manera parecida, pero desde la manera de la paz, yo creo el no tener miedo, el poder hacer obras que te hagan reflexionar y que sí hagan dentro de ciertas comunidades un retemblar, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que sufren ahí. Nosotros vamos, pintamos, pero nos vamos, ¿no? Entonces claro, hay un apoyo moral cuando pasa alguna situación violenta, pero pues, ellos siguen ahí, ¿no? Siguen viviendo ahí. Sí. Ellos también se respeta la decisión de que si ya no quieren seguir luchando por una temática, se respeta por completo, porque pues al final de cuentas lo que corre peligro es su vida, ¿no? Claro. Al final también es el que vivimos en un sistema donde nos obligan a sobrevivir más que en vivir. Entonces este tipo de eventos pues sí son delicados en la temática, entonces tenemos que trabajar con mucho cuidado las imágenes, no tenemos que ser muchas veces directos y otras veces demasiado directos, ¿no? Ya hay veces donde las imágenes ya no sirven, sino ahora ya es literalmente con palabras, ¿no? Evidenciar con rótulos, que es como se le conoce, pero de protesta y ya directamente, y con palabras que pues con el hecho de leerlas ya es un mensaje directo. Claro. Y bueno, el mensaje que me decías para los que van comenzando en esto, pues es que hay diversificación dentro de esto, ¿no? O sea, esto que les estoy contando es una parte que a lo mejor muchos artistas jamás en su vida pueden nacer y morir y nunca tocaron esos temas, ¿no? Y es válido, o sea, es parte de esa diversificación, de esa variedad, de poder decidir hacia qué índole irte, ¿no? Puedes pintar en la calle, en esta parte de los murales, puedes hacer un mural gubernamental, mural histórico, puedes hacer mural de lucha social, mural solo para decoración, puedes trabajar en galerías, en caballete. O sea, no hay una limitante, ¿no? Dentro del arte. Y creo que es algo como la otra vez estábamos platicando, que ningún artista es igual, pues por lo mismo, ¿no? Porque hay una gran variedad y hay un gran matiz para poder trabajar de distintas formas dentro del mural, ¿no? Y dentro del arte, dentro de la pintura. Muy bien, pues bandota, esta fue la participación de mi buen amigo Juan Carlos Heleno, que vino directamente del Estado de México. Bueno, ya. Pero creo que es parte también de las nuevas identidades que están surgiendo, ¿no? Dentro de la cultura mexicana. Sí. A lo mejor nosotros tenemos distintos gustos, lo vemos como quieramos, pero dentro de unos años esos van a ser a lo mejor los Temerarios, ¿no? Que ahora los vemos así. Exactamente. Yo los veo así, ¿no? O sea, al final la cultura solo tiene que cambiar y evolucionar, y es lo mismo que pasa en el arte, que lo que pasa en las luchas sociales, solo vamos evolucionando y cambiando. Así es. Bandota, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, este es el mural de mi estimado amigo Heleno. Y
Espero que lo disfruten. Del Estado de México para el mundo. Bandota, 3 cosas que deberían de aprender una persona que se quiere dedicar al tema del arte. 3 cosas que tienen que aprender. Yo creo que ser más humanos, humildes y pues sí tener egocentrismo es normal, pero no tan elevado, ¿no? Creo que eso es importante. La técnica pues se va perfeccionando en el camino y yo creo que eso es lo más importante. Ser humano, ser humilde. Y tener ego, pero no hasta las nubes, ¿no? Muy bien, hecho. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.